Buenos días, soy el doctor Juan Antonio Villanueva Herrero. Trabajo en el Hospital General de México como coordinador de la unidad de fisiología anorrectal. En esta ocasión agradezco al comité organizador, al doctor Bill Jiménez, al doctor Jorge de León, por haberme invitado a colaborar en este esfuerzo para prevenir el cáncer de colon y recto. Y no hay mejor que todos nuestros médicos, especialistas y todos los involucrados en equipos multidisciplinarios estén informados y estén actualizados en las estrategias tanto de diagnóstico y como terapia, así como nuevos elementos que podemos utilizar en nuestros pacientes que nos permitirán tener un mejor resultado. Esta plática la he enfocado mucho a las actualidades que hay y que estamos nosotros haciendo para poder mejorar la estadificación del cáncer de recto, así como para ofrecer al paciente una mejor cirugía. Vamos a hablar primero cuál es el papel actual del ultrasonido endorrectal. Esto es nada más un trabajo que presenta la Sociedad Americana como guía de práctica clínica para el cáncer de recto. Fue publicada en el 2021. No me voy a meter mucho en sensibilidad y especificidad de los datos que ellos ofrecen. Sin embargo, cuál es lo que ellos sugieren finalmente, el papel que tiene el ultrasonido endorrectal. Ellos hablan de que puede ser bastante útil para distinguir entre las lesiones T1 y T2, que quizá esto sea lo mejor que podemos ofrecer en el paciente que tenemos con cáncer de recto. En México yo veo todavía que todavía no tenemos esos casos tan fáciles de encontrar. Pocos pacientes son los que realmente tienen esta indicación. Y también otra parte muy importante que ellos ponen cuando la resonancia magnética está contraindicada. Yo creo que esa es una indicación poco frecuente en estos pacientes. Sin embargo, habrá algún paciente que no podrá hacerse, y sobre todo en un lugar donde a veces faltan recursos. El ultrasonido endorrectal es lo que tenemos que tener en cuenta, que es un estudio que nos puede servir en aquellos pacientes en los cuales no tenemos acceso a una resonancia magnética. Por otra parte, siempre lo he comentado, la resonancia magnética y el ultrasonido son complementarios. Entonces, bueno, ya pasando a algunos datos duros acerca de cuál es el papel del ultrasonido endorrectal, podemos hablar de que la precisión en la infiltración de la mucosa es muy importante. Esto nos ofrece una mejor resolución que la resonancia magnética, por eso su importancia en las lesiones tempranas T1 sobre todo. La precisión de ganglios, definitivamente la resonancia magnética con los nuevos resonadores tiene una mejor precisión al respecto. Sin embargo, no descartemos el ultrasonido endonal. Una de sus limitaciones, obviamente no podemos valorar ganglios ilíacos, mesentéricos o retroperitoneales. Y una parte muy importante, muchos me preguntan, ¿cuántos casos se necesitan hacer para hacer un buen ultrasonido endorrectal? No lo hemos como tal validado en México. Sin embargo, por experiencia internacional se habla de 50 casos. Vamos a ver cómo a veces encontrar que alguien haga 50 casos al año o en un mes es poco probable, y esto es muy difícil en algunos medios como en el de nosotros. Finalmente, podemos hablar de que desde hace muchos años ha habido esfuerzos para, obviamente, clasificar las lesiones por ultrasonido endonal. Esta es la clasificación de Hildebrand y Pfeiffer, que quizá es la más utilizada por ultrasonido endorrectal. Para recordarles, pues realmente es una clasificación T1, T4, como lo hacemos en una clasificación TNF convencional. Aquí, a diferencia, finalmente es el N, en el cual únicamente hablamos de ganglios presentes o ausentes con características malignas. No hablamos de N1, N2, N3, nada de esto. Simplemente hablar N positivo o N negativo. No damos como tal un estadio, simplemente ponemos una lesión como un ejemplo, sería un UT2 N positivo, y de esta manera es como lo vamos a reportar. Una parte importante es esa, ¿no? Que los ganglios finalmente para tratar ultrasonográficamente de caracterizarlos, podemos hablar de que son imágenes similares a los tumores, de características ecográficas similares al tumor principal, y que su diámetro debe ser mayor de 1 centímetro. La ventaja del ultrasonido 3D con reconstrucción es que nos permite diferenciar entre vasos y los ganglios, ya que a veces cuando hacíamos estas imágenes 2D como la que tenemos en pantalla, pues así podíamos en un corte axial no definir totalmente si era un ganglio o no,
pero nos daban las características de los vasos similares. Entonces vamos a hablar más adelante del 3D, pero esta es una de las ventajas que podemos tener. Por otra parte, algunas otras limitaciones que tenemos de este estudio es quizá la invasión locorregional, la precisión es variable, sin embargo en esta imagen, como podemos observar, claramente podemos tener una diferencia importante entre lo que son las paredes del recto y la penetración del tumor. Metástasis a ganglios linfáticos perirectales, lo que mencionábamos, a veces es controversial, obviamente el ultrasonido no puede valorar, al igual que una resonancia, la actividad fuera de la pelvis. Y una parte importante que ponían como limitación es la distancia con los elevadores del ano. Quiero que se queden con este concepto, porque con lo que vamos a hablar de la clasificación de Rolier ultrasonográfica, como la hemos ido desarrollando y que para mí va a ser una parte importante del futuro del ultrasonido, podemos solventar esto. Sin embargo, con la tecnología convencional que se tiene para ultrasonido rectal, queda mucha controversia. También, obviamente, esta es una parte muy importante del ultrasonido endonal. Tiene que el paciente estar bien preparado. Aquí pongo la materia fecal, y esto porque lo he visto. Generalmente, si el paciente tiene el recto lleno de materia fecal, no se puede evaluar adecuadamente, y la materia fecal puede dar imágenes sobrepuestas que simulan extensión tumoral. También, si el tumor está inflamado, no se puede conocer si es inflamación o si realmente es penetración. Muchas veces el sangrado posterior a una toma de biopsia hace difícil realmente también evaluar si es un sangrado que se quedó en las capas del recto o si es infiltración transmural, y por eso muchas veces les digo que hagamos primero el ultrasonido en una lesión antes de tomar la biopsia. Sé que en un contexto real lo habitual es que se tome la biopsia y finalmente después se manda el ultrasonido, pero para vencer estos obstáculos a mí me parece que debemos tratar, si es de la medida de lo posible, porque estamos hablando de recto, no es colon como que hacemos la colonoscopía y ya no hay forma finalmente de volver a hacer otra vez el estudio para poder estadificar y toma de biopsia. Aquí en este caso, en el cáncer de recto, podríamos ser un poquito más laxos en ese respecto de, ok, ya vi el tumor, ya estoy haciendo mi colonoscopía, y si estoy pensando que no tengo acceso a la resonancia magnética o que es un tumor muy pequeño, un T1, T2, y quiero saber bien la estadificación, en ese momento detenerme, hacer el ultrasonido y quizá posterior inmediatamente al ultrasonido tomar la biopsia. Es una recomendación. Sé que en la práctica es poco probable que podamos en nuestras instituciones o en los lugares de trabajo poderlo hacer, pero yo les pediría tratar en la medida de lo posible hacer esto para evitar confusiones de penetración. Nuevamente vuelvo a hablar de los ganglios mesorrectales, difíciles de diagnosticar, sin embargo no imposibles, pero pues obviamente todo lo que esté fuera de lo que es el mesorrecto es difícil de evaluar como ganglios. Y la respuesta a la neoadyuvancia, también se habla de que la limitación, a diferencia de la resonancia magnética, no se puede dar un buen seguimiento. Yo les diría que esto es controversial, vamos a hablar un poquito más adelante de esto. ¿Cuál es el problema de la evaluación del recto? Que estamos utilizando el mismo equipo de ultrasonido que usamos para la evaluación del ano. Aquí tengo obviamente un equipo Beca Medical, que es el que utilizamos en la mayoría de los centros. No quiere decir que sea el único, ahorita vamos a poner algunas otras opciones, pero el transductor que utilizamos es un 2050, 2052, 1850 o nuevas versiones que están diseñados o que fueron como finalmente concebidos para la evaluación anal, no tanto para el recto. Esa es una primera desventaja. Armar el ultrasonido endoanal con los dispositivos necesarios para hacer una evaluación rectal es a veces difícil, es tardado, a veces conseguir lo que son los protectores especiales del preservativo para poder proteger el condón y para poder proteger el dispositivo con un condón hace incluso complicado hacerlo, quitarle las burbujas, es bastante tedioso. Entonces esto ya es una limitante que estamos utilizando este ultrasonido. Vamos a ver cómo hemos vencido estas situaciones. En cuanto al 3D, finalmente la mayor parte de los equipos que se encuentran en el país son 2D. Hay pocos lugares que contamos con un 3D, sin embargo sí hay. Y la ventaja del 3D es que nos da aparentemente una mejor sensibilidad y especificidad y permite obviamente tener una mejor evaluación. Con respecto a los 50 estudios, aquí este estudio me llamó mucho la atención al respecto, porque obviamente hablamos de alrededor de 44 pacientes en 7 años. Entonces estamos hablando que este grupo, para poder hacer una buena evaluación de la utilización del ultrasonido rectal, pues obviamente tardaron más de 7 años en juntar 50 pacientes. Y esto es muy frecuente en los medios en los que desenvolvemos,
Por lo que les digo, aunque tenemos mucho cáncer de recto actualmente y una de las principales cirugías que se hacen en el hospital es el cáncer de recto, no todos los pacientes se pueden hacer. ¿Y esto por qué? Porque muchos son estenosantes, o sea, simplemente no pasa el transductor. A muchos pacientes les duele finalmente hacer este estudio. Lo podríamos hacer bajo sedación, pero eso implica costos. Si nos vamos a un medio privado a hacer un ultrasonido con sedación o con algún otro tipo de anestesia sería bastante poco accesible, y en institución conseguir tiempos quirúrgicos para hacer un ultrasonido pasa lo mismo. Entonces, por eso muchas veces es que no vamos a encontrar series tan grandes, sobre todo en Latinoamérica, en este punto. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que el ultrasonido 3D sirve para ver también la extensión de las tumores rectales con mayor precisión, y pues estas situaciones que ponemos como ventajas. La limitación pues sigue siendo estadificar los ganglios linfáticos en las lesiones menos avanzadas, que esto ya hemos platicado al respecto. Hablando de los equipos que tenemos, y esto quiero seguirlo tocando porque la realidad es que la mayor parte de todos estos equipos con sus transductores fueron diseñados para lo que sería manejo o evaluación del conducto anal, no tanto del recto. Quizá los endoscopios que tienen para evaluación de algunas otras lesiones se pudieran utilizar, sin embargo tampoco se han mostrado que sirvan adecuadamente. En cuanto a la reestadificación de la posnadyuvancia, claro que se puede hacer, y esto es por eso que no me metí al respecto, lo ponen como una limitante. Sin embargo, no podemos utilizar la misma retapificación que el TNM. Finalmente, una de las desventajas es que a veces no podemos conocer si es regresión, necrosis, inflamación, que por ultrasonido son difíciles. Sin embargo, en este estudio de la doctora Regadas nos habla de una concordancia muy importante con patología que se puede acercar al 95%. Entonces, en manos expertas y que no tenemos acceso por costos o por limitante de tener un tiempo de resonancia magnética, se puede utilizar para predecir la respuesta adecuada de la adyuvancia. Por otra parte, el seguimiento de cáncer de recto desde las guías del 2012, o sea, esto no es nuevo, desde el 2012 ya se habla de que el ultrasonido no tenía aparentemente un buen seguimiento para restadificar un recrecimiento tumoral en la anastomosis. Aquí la ventaja que tenemos es que en las resecciones de recto post tratamiento neoadyuvante, por ejemplo, o sin tratamiento neoadyuvante, pues están al alcance del ultrasonido. Estamos abajo de los 10 centímetros. Entonces, en algunos momentos que tenemos duda, se puede utilizar el ultrasonido endonal para tratar de determinar la recurrencia con una efectividad diagnóstica de más del 90%. Alrededor de la anastomosis podemos utilizarlo para valorar esto. Entonces, tener en cuenta que es otra de las ventajas que tenemos del ultrasonido y que está a la mano. Me voy a meter ahora al tema que finalmente me asignaron, que es lo que estamos haciendo en el hospital y que lo estoy haciendo de manera privada. Yo cuando finalmente a veces conversaba con los cirujanos expertos en lo que son las resecciones interesfintéricas y me mandaban a hacer un ultrasonido, pues realmente yo consideraba que el ultrasonido que estamos utilizando 3D con el transductor 2052 podía ser suficiente. Sin embargo, a veces encontraba reclamos en los que me decían que no coincidía la distancia del tumor con respecto al elevador, con respecto al margen anal. Y esto lo vi por años y quizá nunca le presté la atención o dedicación adecuada. Y bueno, esto es la clasificación de Roulier, en la cual podemos determinar qué tipo de resección interesfintérica vamos a hacer, y que en algún momento, no solo en actividad maligna, sino también incluso en algunos padecimientos benignos como las fístulas anales, me daba cuenta que el 2052, que es el transductor que más utilizamos, no me daba ese rendimiento para poder determinar con efectividad la distancia. Y en este tipo de evaluación, cuando vamos a hacer una interesfintérica, creo que es todavía más importante tener la mayor precisión de la distancia. Entonces hemos utilizado algunos otros recursos para poder hacerlo. ¿Qué es lo que teníamos en el transductor 2052? Esta es la imagen de un 2052. Esto no es recto, es conducto anal, pero únicamente quiero señalarles que este es el efecto que nos hacía el transductor. Finalmente, estos transductores tienen un lente que va haciendo un recorrido
a través de un canal para poder hacer las reconstrucciones y medir la longitud. Sin embargo, lo que le digo del efecto de la rana es que finalmente hace brincos, o sea, no es un continuo por, digamos así, hay quizá áreas ciegas entre 1 milímetro, 0.05 milímetros, pero estamos hablando que la precisión que necesitamos en cáncer de recto, esos 0.5 milímetros incluso de un salto, puede ser muy importante y nos puede cambiar una estadificación. Ahora, también es ciertamente algo de operador dependiente. Por más a veces que queramos estarnos totalmente fijos con la mano, con el transductor, sin moverlo, hay varias situaciones que no lo hacen posible, como puede ser la respiración del paciente, el movimiento del paciente, incluso uno que de repente haga pequeñas maniobras o pequeños movimientos con la mano y nosotros provoquemos este salto de ranita, con lo cual obviamente nos mueve totalmente una distancia real. ¿Qué es lo que entonces normamos en algún momento gracias a unos transductores que tenemos, que en este caso es el 8848? Pero finalmente no quiero que se queden con el modelo, lo que les quiero decir es que este es un transductor endocavitario que se utiliza para próstata, que se utiliza para valoraciones ginecobstétricas y que es diseñado principalmente para evaluación transvaginal. ¿Cuál es la ventaja de este transductor? Que aquí, como les señalo, esto parece un ojo y es finalmente el ojo que tenemos para poder determinar con alta eficiencia la distancia en un tumor, sobre todo un tumor de recto inferior en el cual va para una interesfintérica. Esta es una imagen de reconstrucción en la cual podemos ver las diferentes capas. ¿Cómo lo vemos finalmente? ¿Cómo lo estamos reportando? Utilizamos igual la clasificación de Roulier y podemos en una sola toma, sin que tengamos que estar haciendo reconstrucciones 3D, porque aquí estamos viéndolo en tiempo real, podemos ver las diferentes capas del recto y las diferentes estructuras. En este caso estamos haciendo una evaluación en un plano longitudinal y la verdad creo que en este caso en el cual estamos viendo el borde distal del recto, cuánta distancia tenemos entre lo que sería el elevador del ano y el inicio del tumor es con una alta precisión, porque aquí no hay saltos, aquí finalmente se está evaluando. Esto finalmente es un concepto que me parece que tenemos que tener en cuenta, que una resonancia magnética claro que te la puede dar, claro que puede haber una buena eficiencia, ya que estos saltos de rana en la resonancia magnética no existe, pero aquí acuérdense, tenemos un sistema de diagnóstico que tenemos en nuestro consultorio. Esto es finalmente lo que les quiero presentar. Hemos realmente visto la indicación y el papel actual del ultrasonido endorectal y hacia dónde creo que vamos a ir con nuestros nuevos transductores. Y por otra parte, yo les diría, es más fácil que en un servicio de radiología de cualquiera de nuestras instituciones podamos encontrar un ultrasonido endocavitario para próstata o para lo que es evaluaciones de ginecología. Pues eso es todo de mi presentación. Muchas gracias nuevamente al comité organizador, al doctor Jiménez, por tenernos en cuenta para poder aportar en este mes de lucha contra el cáncer.